Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Olafo, para los que me conocen y para los que no, bueno, bienvenido a mi blog. No estoy aquí para hablarles de rock, porque muchos saben que yo estoy metido acá en lo que es circuito rock en Panamá, y esto ni de salsa, ni un estilo en específico. Yo tengo un producto de mi propia inventoría, de mi propia fabricación, un producto casero, no es abrasivo, sirve para la limpieza profunda de los discos, exactamente en el área de los surcos, donde recoge todo el sucio. Y esto remueve de la cavidad exactamente de los surcos el sucio ese que no se puede quitar fácilmente con algunos productos. Este producto lo va a remover y también va a proteger la punta del stylus, que es muy delicada, que son de diamante exactamente en tu tornamesa. Y este producto lo va a garantizar que remueva ese tipo de polvo pegado por mucho tiempo. Este es un cepillo genérico de cepillarse los dientes. Este ya lo tengo bastante usado porque ya las cerdas hay un desgaste, han estado bastante suaves. Preferiblemente compre los nuevos y que sean de... Bueno, aquí tiene un disco que tiene cualquier cantidad de sucio de estar guardado, lo compré de segunda. Esto viene de un sótano que tenía rato de unos 25 años no tocarse este disco y el señor me los vendió así, tal como está. Bien, este es un cepillo de cerda suave que generalmente se usa para remover gamuza, que siempre queda en la ropa. Es de cerda suave, no es muy costoso, alrededor de $3 creo que me costó. Forma de cruz y lo hacemos de forma circular también. Lo regamos con el cepillo de dientes nuevamente en forma circular, en forma de arco, y que cubra todo el disco en la mejor parte posible de todos los surcos, inclusive hasta la orilla también lo pueden hacer, pero sin tocar el label, como ya les comenté, para evitar que se hinche y se vaya a dañar de repente, causarle un daño al disco que no era necesario. Esto no le hace ningún tipo de daño al disco, no se preocupen por eso, porque la gente va a ver el video, se van a alarmar, yo sé que van a ver dislikes, porque hay gente ortodoxa en este tipo de asuntos que a lo mejor en cuenta que esto no es el método apropiado. Entonces son personas que tienen aparatos que cuestan muchísimas cifras, pero no lo quiero mencionar, pero este es un producto que es casero totalmente y prácticamente cumple con su cometido, que es limpiar el disco casi un 100% de las impurezas que tiene exactamente. Esto especialmente, como yo lo comenté al principio, con discos que son muy antiguos porque tienen mucho tiempo de estar archivados o guardados, que tienen mucho tiempo sin tocarse exactamente. Efectivamente, ustedes no van a poner este disco tal como estaba en la condición que estaba, con una aguja nueva, porque le puede causar una fractura al diamante y pueden perder su aguja y, aunque ustedes lo crean, es la parte más cara de su plato exactamente. Estos que ven aquí son los típicos pañitos faciales que se usan para secar lo que es el maquillaje de la cara, quitarse lo que es la grasa también de la cara. Son muy suaves, lo pueden conseguir en cualquier lado, no importa la marca, aquí no van a ver marca, esto es parte del kit. Muy pronto va a venir un kit entero con el producto, la solución. Y esto lo pueden usar tanto mojado como están húmedo y también seco, lo pueden guardar y utilizarlo hasta 3 veces, porque es bastante duradero. Vamos a proceder con el pañito nuevamente. Utilizamos el mismo que usamos antes, pero lo vamos a virar entonces para que se pueda aprovechar este mismo, ya está seco casi. Y hacemos el mismo regado, el vaciado hacia adentro de los surcos. Y ahí hacemos el mismo procedimiento que el lado A. Yo siempre empiezo con el mismo orden del disco, por el lado A y después voy por el lado B. Eso depende, ustedes pueden trabajar en la forma que quieran, que sea más conveniente con respecto a la cara del disco donde esté más afectado. Pero lo preferible es que trabajen todo el disco, exactamente las dos caras, y que el disco quede totalmente limpio en sus dos lados. Vamos a hacer la misma operación, él va a secarse, las espumas van a reducirse, prácticamente van a quedar invisibles. Y esto es reactivo, apenas yo lo lleve al lavamanos, ellas van a comenzar otra vez a aparecer nuevamente con el cepillo. Y la única diferencia es que va a remover el sucio que ya se quedó pegado con el producto, exactamente, lo va a remover totalmente del disco. Esta es una toallita normal de mano, se usan para el baño, la pueden conseguir también en cualquier lado. Esto no la vamos a usar para secar el disco, solamente lo vamos a usar para sacar el disco en el momento del lavamanos y retirarlo y no poner los dedos encima del disco nuevamente, que va a producir nuevamente que se ensucie exactamente.
Ya. Igualmente también vamos al momento de secar el disco ya después de lavarlo, porque el procedimiento es que termine el disco ya lavándose y removiendo con el cepillo de dientes lo que es los desperdicios que se han tomado ya con las burbujas del producto, y esto se va a secar con un paño de microfibra. Esto lo pueden conseguir también en cualquier tienda, y esto debe ser microfibra porque esto no raspa el disco, es bastante delicado y esto seca bastante rápido. Ahora lo que vamos a hacer del procedimiento que hicimos de lavarlo, hay que remover lo que queda todavía de la humedad que todavía está ahí, se ve exactamente, y vamos a secarlo con el paño de microfibra exactamente, para que ya quede totalmente el disco limpio, sin ningún tipo de sucio y humedad también. Vamos entonces a proceder aquí de forma circular, procedemos entonces a hacer la operación. Esto es especial porque ya van a ver que el mismo brillo del disco está devolviendo su estado normal, físico, como vino de fábrica. Van a ver que brilla más exactamente, y eso significa que el disco está bastante limpio. Al momento de colocarlo en el plato o en su tornamesa, van a ver que la calidad de sonido es exactamente parecida a lo que se tenía al principio, porque este es un disco que ya tiene 50 años prácticamente, así que vamos a ver qué tipo de uso tuvo anteriormente, porque ya esto ha pasado por varias manos. Lo compré de segunda exactamente, y esto estamos aplicando esto para ver de repente cómo queda la calidad de sonido exactamente ya una vez colocado el producto encima de él. Vamos a esperar que se seque correctamente. Estamos sacándole el pañito trigo, lo que es la humedad todavía que queda, y vamos entonces a virarlo acá para esta es la parte que está seca todavía. Esto que ven aquí es un paño que se usa para secar platos, lo pueden conseguir también en cualquier tienda esta de por departamento. Ya yo al girar el disco de la parte de B prácticamente se va a ver ya seca, pero siempre pasan el trapo, igualmente el de microfibra, y proceden a hacer el mismo procedimiento de forma circular y lo secan también. La parte esta de absorción del agua ya prácticamente se ha hecho, ya el disco va a verse totalmente seco, pero esperen unos minutitos antes de colocarlo para que ya no quede ningún tipo de partículas de agua o de gotitas exactamente, y ya ustedes pueden reproducir el disco sin ningún tipo de inconveniente. Aquí está el disco ya limpio, miren cómo brilla exactamente comparado como llegó al principio. Es un disco que es de bastante uso, era de una discotienda, una discoteca móvil, y esto se rescató, ¿no? Porque todavía se aprecia la música de él, y de repente darle utilizarlo todavía hasta que ya no es más exactamente. Bueno, con esto ya tenemos lo que es la solución ya colocada, el disco se limpió, ya ustedes lo pueden llevar directamente a su reproductor, a su tornamesa, sin tener que de repente tener algún daño con la aguja, porque la aguja siempre va a encontrar pequeñas partículas de polvo y va a rebotar, y puede de repente sacarle hasta el diamante con un golpe duro. Esto reduce la cantidad de absorción de los golpes o de los saltos, o lo que se llaman los famosos crackles, que son los que suenan a través de las canciones, a través de los surcos, cuando termina una canción y termina la otra. Y ya ustedes pueden disfrutar totalmente su disco sin ningún tipo de inconveniente. Espero que les haya agradado el video, y mi correo electrónico va a quedar en el video exactamente para cualquier otra duda que tengan, o de repente alguna consulta de cómo conseguir el producto o cómo hacer el refill exactamente. Se pongan en contacto conmigo y con mucho gusto yo les respondo cualquier pregunta sobre el mismo producto. Bueno, aquí pueden apreciar ya el resultado final del disco, cuál es el brillo de él. Con respecto a lo que es la calidad de sonido, una vez cuando ya ustedes lo coloquen con su aguja, van a sentir que la calidad de sonido de un 90 a un 100%, una mejoría exactamente. No van a escuchar los famosos crackles, crack, crack, que están entre las canciones, los surcos también. Y esto van a darle mejor utilidad al disco, más duración exactamente. Por eso es donde viene el nombre del long play, larga duración. Y este disco te va a durar más tiempo si lo mantienes también limpio, exactamente. Lo puedes reproducir la cantidad de veces que pueda, y la aplicación la puedes encontrar acá directamente con mi WhatsApp. Voy a dejarlo aquí en pantalla, y lo puedes poner en contacto con nosotros. Con mucho gusto te damos detalles de cómo conseguirlo acá en Panamá, y esto te puedas beneficiar de él también para la limpieza de tu disco. Este frasco de 50 mililitros te puede durar una aplicación hasta de 8 discos o quizás hasta 20. Depende cómo lo apliques correctamente, siguiendo las instrucciones del video tal como se te dio.
traten de usar los instrumentos que usamos para la limpieza, el paño de microfibra, el mate para poder colocarlo y secarlo, la toallita para poder retirarlo del lavamanos, efectivamente, y un cepillo de cerda suave, cepillo de dientes de cerda suave para poder retirar el residuo y también hacerle la aplicación al disco una vez que ya rocíen el disco ya para aplicarlo. Espero que todo esto haya sido ya de su agrado y cualquier cosa estamos por aquí una vez más en contacto para que ustedes se puedan de repente en contacto con nosotros y lograr de repente algún tipo de actividad con ustedes. Gracias.